Hola amigos de Contexto. Para nosotros es un placer y es de mucho interés hablar de educación, porque en estos tiempos de COVID, con esta inasistencia obligada de los jóvenes, de los niños, a asistir a la escuela desde el nivel preescolar a nivel universitario, pues se tejen nuevas formas de educación. Y todo esto es, bueno, caldo de cultivo para muchas cosas que podrán pasar en el futuro. Este día vamos a entrevistar a la maestra y me gusta este término de maestra porque va más allá del profesor. Y es la profesora Jacqueline Malagón, exministra de Educación, quien yo creo que a nivel de educación ha agotado todos los cargos, pero sobre todo maestra y amiga, ¿verdad? Doña Jacqueline Malagón, bienvenida. Encantada una vez más, Mónica, de estar contigo y te doy las gracias por la oportunidad y dime qué tú quieres preguntarme. Bueno, primero que todo, doña Jacqueline, voy a tomarme la libertad de decir que hoy es un día muy importante para usted porque ha sido notificada, y me lo dijo ahora cuando la llamé, ha sido notificada para ser una candidata para ocupar un asiento en la Junta Directiva del EXODOSU, que es la Escuela Universitaria de los Maestros. Y yo sé la significación que tiene esto para usted, doña Jacqueline, porque usted fue parte del EXODOSU y fue parte de esa fuerza que la hizo convertirse en universidad docente. De manera que la felicito porque la hayan nominado y sería una gran labor la que realizaría desde su junta directiva. Muchas felicidades y esperemos que el presidente Luis Abinader la tenga en cuenta. Gracias, Mónica. La verdad es que cuando me avisaron que habían puesto mi nombre en una terna que se le va a mandar al presidente de la República, me sentí muy halagada porque no solamente por pertenecer a la Junta, sino que la gran pasión de mi vida es la formación de maestros. Porque lo que yo quiero es que los niños aprendan, pero los niños no aprenden si no tienen buenos maestros. Entonces, para lograr el propósito de la educación, el propósito de la escuela, la misión del Ministerio de Educación, es necesario contar con buenos maestros. Y el ISFODOSO, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, que se ha propuesto cambiar el nombre a Universidad Pedagógica Dominicana, que es mucho más atractivo. El ISFODOSO era un liceo donde se formaban bachilleres maestros. Los últimos 2 años se especializaban en pedagogía. Los maestros míos de la primaria, de la secundaria, estoy hablando de los años 50, ¿no? 40 y 50, eran maestros egresados de ese liceo. Y la verdad era que tú has oído, tú eres muy joven, pero tú has oído que la educación de aquel entonces era mucho mejor, que teníamos maestros que eran maestros de educación, eran maestros que enseñaban con mucha pasión, con mucho compromiso, se identificaban con el niño, con el joven o la joven, y se preocupaban no solamente porque uno aprendiera lengua española, matemática o ciencia, sino para que uno se desarrollara emocionalmente y con un carácter firme dentro de valores morales, principios éticos y una formación ciudadana que realmente se asumía como una responsabilidad cívica. Entonces yo siempre admiré el profesor de aquel entonces. A medida que los años fueron pasando, yo seguía comprometida con la educación y me invitaban a viajar aquí, me invitaban a viajar allí, hice un curso aquí, fui a Harvard, fui a MIT, muchísimas universidades, siempre becada por la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID. Y cuando me tocó ser presidente, ministra, uno de los muchos hitos que dejamos, una de las muchas iniciativas que perduraron, fue en el Consejo de Directores que hablamos, del Consejo de Asesores hablamos, de convertir al ISFODOSU
liceo, donde formaban docentes, a convertirlo en universidad. Porque los tiempos habían cambiado, ya no se veía el mismo compromiso en las escuelas, ya estaba el sindicato, entonces los maestros hablaban de mejores salarios. O sea, la parte económica empezó como a primar los intereses de los maestros, que no tiene nada de malo que tuvieran un buen salario. Yo era de las que pedía mejores condiciones y mejores salarios para los maestros, pero pedía mejor formación. Entonces el grupo estuvo de acuerdo, le pedía al presidente Balaguer que yo quería que el ISODOSU fuera a la universidad, él tenía que emitir un decreto. Estuvo de acuerdo, emitió el decreto de inmediato y el licenciado Francisco Polanco, ido a destiempo, y realmente fue ido a destiempo, un muchacho joven, que fue vicerrector de la Madre Maestra y vicerrector de la UNFU, él era asesor con nosotros. Le encargamos a Francisco la reorganización del IFODOSO como universidad. Y la verdad es que me siento sumamente orgullosa del trabajo que se hizo. No lo hice yo, o sea, mi mérito fue conseguir el decreto, pero Francisco fue el que la organizó y estuvimos todos muy contentos y la verdad es que el IFODOSU se convirtió, a medida que fueron pasando los años, cada vez con mejores presupuestos y mejores rectores en la Universidad Pedagógica Dominicana, que estaba formando a los mejores maestros. ¿Por qué yo te digo los mejores maestros? Por una razón muy sencilla. Cuando vemos los rankings de los concursos, o sea, los resultados de los concursos, cuántos profesores pasan y ingresan a la carrera docente, el IFODOSU siempre está liderando. Y si está liderando, pasan los concursos para entrar a la carrera docente, eso significa que hay un ingrediente de calidad en la formación de ese maestro. Y tienen el nombre, el prestigio de que efectivamente en todo el país tienen unos 6 recintos en diferentes provincias y los maestros del IFODOSU son muy, muy buenos. Los egresados del IFODOSU. Pero hay que decir que son egresados del IFODOSU con muy buena calidad porque tienen un staff de profesores en la universidad, en todos los recintos, que realmente se distinguen, porque si el aspirante a maestro va a una universidad donde encuentra profesores de alta calidad, profesores que se comprometen, que lo que llaman los americanos engage, que están con la pasión que deben despertar en sus estudiantes que quieren ser maestros, pues ese profesor le enseña al estudiante que va a ser maestro. Y ese estudiante que va a ser maestro ve con admiración un modelo de maestro que él quisiera imitar. Y en eso se ha convertido el IFODOSU. Y yo tengo que decir que no siento esa admiración por algo que hizo el IFODOSU conmigo. Y lo que hizo el IFODOSU conmigo fue que en el año 2018 me dio un doctorado honoris causa en educación. Es el segundo que dan en la historia de todos los años del mundo que tiene el IFODOSU y yo me sentí sumamente complacida, halagada. Fue un honor para mí tener ese doctorado. Ya tenía otros doctorados, pero el de IFODOSU tuvo como, por el hecho de que es una universidad que solo forma maestros, como que tuvo un significado especial para mí y cuando me llamaron hoy me dijeron que estaba en una terna, pues me sentí muy complacida. El presidente es el que escoge, yo no sé si él me conoce, quizás sabe quién yo soy, yo sé quién es él, pero nunca he interactuado con él ni con la vicepresidente, a pesar de los años que tengo asociada con la madre maestra, pero nunca conocía a la licenciada Raquel Peña, por quien tengo mucha admiración, y el licenciado Abinader me parece que está en el camino de hacer un buen trabajo, pero no tengo esa relación para decir, bueno, si él me conoce o conoce mi trabajo, mi trayectoria, 62 años en educación, en todas las instituciones, en el gobierno tengo
en varias instituciones estoy como asesora, así que hay que esperar si tengo la suerte de ser escogida. O sea, estoy en, ¿cómo que dicen? Estoy es un Doña polo. Jackie, me consta de su actividad continua en todos estos organismos, incluyendo esta universidad pedagógica. Y como usted decía, la importancia de... No, yo no he sido asesora de la universidad. Yo ¿Perdón? que no he sido asesora de la universidad. No. Ha sido asesora en muchísimas otras instituciones, tanto gubernamentales como privadas. Pero usted sí, cuando fue ministra, tuvo mucha incidencia en lo que es hoy esta universidad pedagógica. Y sé que también usted ha estado en constante comunicación con esta universidad, disfrutando de sus logros y al día de todo lo que está pasando aquí. Y entonces traigo a colación, como usted muy bien ha dicho, la importancia del maestro. Señores, el maestro es el inspirador de todo, de la infancia, de la adolescencia, de todos nosotros. Imagínense el maestro de maestros, que es el que forma a los que nos van a formar a nosotros. La felicitamos por toda esta coyuntura, doña Jackie. Nos vamos a ir a la pausa porque quisiera que en el próximo segmento habláramos de este foro que usted misma me mandó. Es el Foro Económico Mundial sobre los trabajos del futuro, el cual está basado en esta nueva realidad y habla de cómo se prepararán los recursos humanos en el mundo a partir de ahora, qué enseñanza nos dejará esta nueva forma de estudiar. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida. Amigos, nos acompaña la doctora Jacqueline Malagón en este programa y hablamos sobre educación. Y hablaba en el segmento anterior sobre un trabajo que salió publicado sobre el foro sobre las buenas prácticas para la formación de maestros y la formación, y luego pasamos a hablar de cómo será la educación para esta nueva era. Se ha hecho todo un estudio que salió publicado en un foro y vamos a ver cuáles medidas podemos adoptar para la formación tanto de los escolares como los universitarios, así también para la formación técnica que en nuestro país es de Infotec. Hablemos sobre esto, doña Jackie. Bueno, fue la reunión del Foro Económico Mundial, sí, que habían hecho un estudio, que lo han hecho ya unas 3 o 4 veces. Lo hacen a base de encuestas en los ámbitos productivos, empresariales, y lo hacen en diferentes áreas, ¿no? Para ver cuál es la necesidad en 5, 10 o 15 años que va a tener el sector productivo laboral, porque la formación de los recursos humanos para el trabajo debe estar orientada hacia las necesidades que los sectores productivos requieren. Yo misma he hecho, junto con el doctor José Oviedo, la licenciada Lourdes, bueno, primero con el doctor Oviedo, la licenciada Pamela Cruz Castillo, que es consultora y además asistente ejecutiva mía, y yo hemos hecho varios estudios con el tema de los recursos humanos y las necesidades del sector. En el caso del estudio que hicimos para ANGE, que hicimos 2, en el primero fue identificar cuáles eran las necesidades y en el segundo fue ver cuáles eran las demandas y en el segundo cuáles eran las necesidades que las universidades atendían y ofrecían al estudiantado para el sector productivo. En el ámbito de Ángel, los 2 estudios tuvieron que ver con el área de negocios. Después lo hicimos para el turismo, con la Asociación de Turismo de Samaná. Ese lo hice con la doctora Lourdes Rusa solamente. Creo que el doctor Oviedo hizo el análisis social, del impacto social. Y después el último que hicimos fue con el Banco Interamericano de Desarrollo, que hicimos el estudio de las necesidades del sector agrícola y del sector agroindustrial de recursos humanos y la oferta de las universidades de esos
de esas demandas, para llenar esas demandas de los sectores agrícolas y agroindustriales. Fue un trabajo sumamente interesante, te repito, fue el Banco Interamericano de Desarrollo, y entiendo por lo que cuando firmé el contrato con ellos, que fue un proyecto que nació en las llamadas mesas sectoriales que se celebraban en Palacio, no sé si se siguen celebrando, y el BID ofreció, cuando surgió esa propuesta, que lo iba a coger ellos y lo iban a financiar, y con la intervención del Consejo Nacional de Competitividad. El estudio lo terminamos en medio de la pandemia, Mónica. Eso lo hicimos el doctor Oviedo, la doctora Rusa, la licenciada Cruz Castillo y yo. Yo creo que fue un tremendo documento que nos salió. Le hicimos una presentación al gobierno antes del 16 de agosto. Estaba muy satisfecho y el BID también expresó la satisfacción. Te doy eso de ejemplo y no voy a seguir hablando de Santo Domingo para que tú veas que de una u otra manera, tanto del gobierno como los propios sectores empresariales, llámense asociaciones o llámense grupos de empresas, están interesados en saber qué están ofreciendo las universidades y los centros técnicos. En el caso del estudio del BID, no nos limitamos a 6 universidades, sino que también fuimos al Infotep y a 3 centros técnicos profesionales que tienen el área agrícola entre la oferta a sus estudiantes. Pero el Foro Económico Mundial, después que hace todo este estudio, el último informe, que fue de diciembre de este año, yo lo recibí hace unos días, nos dice que los empleos cambiarán, que unos desaparecerán y otros se van a crear. Explica la situación que hay con el avance de la ciencia y la tecnología, el impacto en la tecnología de los robots, el impacto en la tecnología de la inteligencia artificial y cómo todo esto va a afectar el recurso humano que la empresa dentro de 5 años va a necesitar para que llene los requisitos de lo que esa empresa necesita que sus empleados o recursos humanos sepan. Por ejemplo, yo cuando he hablado tanto contigo como en otros programas de televisión o entrevistas de periódicos, siempre digo, señores, nos tenemos que preparar para cambiar los currículas. Hay carreras que van a desaparecer. Te voy a mencionar una. La carrera de Derecho, se espera que en 10 años, como se forman abogados hoy en día, no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque este celular va a tener una aplicación donde yo voy a encontrar todo lo que yo necesito saber en el área legal, menos la defensa mía frente a un tribunal de un caso que vaya a una corte. Pero si son consultas de carácter legal que requieren el experticio de un abogado, pues esa plataforma o esa aplicación va a existir porque ya la están desarrollando. Y como esa, habrá muchísimas otras. Cuando yo le he hablado a grupos de maestros de esto que viene y que debemos prepararnos para que el estudiante que formemos tenga una mente hacia el futuro, me dicen, ay, pero vamos a desaparecer como maestro. Le digo yo, la única carrera que yo sé que no va a desaparecer es la del maestro o del facilitador. Porque puede desaparecer o pueden disminuir las escuelas presenciales o las universidades presenciales o los centros técnicos presenciales, pero tendremos siempre el facilitador que en la virtualidad estará ofreciendo su servicio de maestro, pero que en el área virtual le llamamos facilitadores, porque hay mucho que tiene que ver con la tecnología. Exacto. Sí. Entonces, en ese estudio del Foro Económico Mundial, ellos hicieron, el estudio es muy largo, tiene más de 100 páginas, yo lo tengo completo, pero yo conseguí, me mandaron un resumen de 2 páginas. En esas 2 páginas ellos señalan las 5, le llaman cosas, las 5 cosas más importantes a tener en cuenta para los trabajos del futuro. La primera es
que la fuerza laboral se está automatizando, lo que significa que habrá menos necesidad del trabajador que se ha formado para la manufactura, para los servicios, donde depende solamente de él y no interactúa con la máquina, no interactúa con la tecnología. Y esa automatización ya impacta o va a impactar a 85 millones de personas que van a perder su empleo, porque ya ese empleo va a desaparecer. Pero cuando yo le digo a los maestros esto, o le digo a los grupos de estudiantes de ingeniería, de lo que sea, a los que le hable, me dicen, ay, pero si van a desaparecer 85 millones, entonces yo no voy a tener empleo. No, van a desaparecer 85 millones, pero se van a crear 97 millones de nuevos... van a ser sustituidos, doña Jacqueline. Lo que sí es que hay que prepararse mucho mejor, porque ya estas labores muy básicas van a ser realizadas por robots, por máquinas. Sí, pero siempre se va a necesitar el hombre. Sí, entonces, esos 97 millones que dice el Foro Económico Mundial en su segunda conclusión, obedece a que el impacto de los robots y el impacto de la inteligencia artificial van a crear esos empleos. Entonces yo le digo a los que me escuchan, no tengan miedo, no estamos diciendo que se pierden 85 millones y 85 millones nos quedamos sin empleo, sino que vamos a tener que transformar la formación para que le llene, le cumpla los requisitos que el mercado de trabajo demanda. También el tercer elemento que el Foro Económico Mundial encontró en las encuestas entre los empresarios fue que cada vez más los empresarios están buscando egresados, si es a nivel de bachiller, o si es a nivel de universidad, o de posgrado, o a nivel de estudios técnicos profesionales, egresados que tengan un pensamiento crítico, que sean creativos y que sepan trabajar en grupo. Eso es algo que no es nuevo, lo está diciendo el Foro Económico como una tercera cosa, que es como le llaman, que es la tercera conclusión, pero la OCDE lo dijo cuando terminaba el siglo pasado y empezaba este siglo, que emitió una, vamos a decir, clasificación, o unas categorías, o unas áreas que eran indispensables en el trabajador de hoy en día, estoy hablando del año 2000, en el trabajador de hoy en día, en el siglo XXI, entre las cuales estaba que tuviera pensamiento crítico. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? La vía por excelencia que yo conozco es el área de las matemáticas. Los muchachos creen que las matemáticas es para aprender a sumar, para aprender álgebra, para aprender trigonometría o geometría. Sí, es para aprender todo eso. Pero si tú me preguntas a mí, Mónica, a mí me ofrecieron una beca cuando yo me gradué de bachiller para estudiar matemáticas. Mi papá dijo, eso no deja. En el año 57, 58. Y las matemáticas, a mí se me han olvidado la fórmula algebraica y los cálculos de una manera o de la otra. Pero, ¿qué impacto tuvo las matemáticas en mí? Que me desarrolló un pensamiento crítico y una lógica que me ha servido de muchísimo en la vida. Y yo le digo a los muchachos, señores, pongan atención a las matemáticas, no crean que aburrido, que el ángulo, que la forma, que el triángulo, que el álgebra. No, no, no. Es que te ayuda a desarrollar la lógica, la razón, ese pensamiento crítico que te permite discernir en un caso de una o de otra cosa. Y la cuestión de la creatividad es sumamente importante, porque si tú estás en un empleo en una industria y una cosa te fracasa, pues tú debías tener la formación, tener el espíritu y estar empoderado de buscar una solución.
le vamos a llamar innovación, le podemos llamar innovación. La persona tiene un espíritu innovativo, pero en esencia lo que se busca es que sepa crear, que tenga creatividad y que pueda solucionar problemas. Esa es la tercera conclusión del estudio del Foro Económico. Doña Jackie, entonces yo le pregunto, para ir haciendo, ¿verdad?, un análisis al mismo tiempo de nuestra realidad en la República Dominicana, sabemos que la importancia de adecuar nuestros trabajadores, que son estudiantes primero, a lo que es la realidad. Le pregunto, ¿cómo ve usted el desarrollo hacia el pensamiento crítico y la creatividad en un país donde nuestros estudiantes han obtenido tan malas calificaciones en matemáticas y que lo que más uno oye es que los estudiantes no quieren estudiar matemáticas porque piensan que eso no sirve para nada? ¿Pudiéramos nosotros desde el Ministerio de Educación, ahora que estamos en pandemia, que se está trabajando con el currículo, qué hacer en este momento según estas mismas recomendaciones del Foro Económico Mundial? Hay dos conclusiones más que yo no te di. Ahora que tú me preguntas, porque te hablé de las matemáticas, ¿cómo te puedo hablar de la lengua española? El arte de la comunicación, ¿no? Sí. Déjame decirte las últimas dos conclusiones. La cuarta conclusión del estudio del Foro Económico Mundial es que las empresas se van a ver obligadas a preparar más y mejor a sus trabajadores. Un ejemplo de eso, en República Dominicana, que ya se hizo un estudio y me tocó a mí hacerlo para la Asociación de Industria, precisamente qué necesitaban los industriales. En el caso de la Asociación de Industria, llegaron sus directivos a la conclusión de formar un instituto dominicano de excelencia y competitividad empresarial. Ese instituto, que creo que todavía está, yo fui que lo armé y estuve un tiempo asesorándolo, tuvo mucho éxito. Yo recuerdo una vez que Celso Marrancini escribió un artículo en la revista de la AIRD y decía que él prefería pagar en el IDESEM de la AIRD porque sus empleados estaban en una actualización, subían de categoría, porque la calidad del facilitador que la Asociación de Industria contrataba para ese instituto, que de las clases le daban en el salón que tiene el edificio empresarial en el primer piso. Y tuvo mucho éxito. Yo creo que todavía lo tiene, pero no le he dado seguimiento. Entonces, ese compromiso de las empresas para poder seguir avanzando, aumentar la productividad y tener más competitividad, los obliga a reentrenar sus trabajadores. Y por último, algo que nosotros estamos disfrutando, bueno, yo lo he disfrutado desde que yo me jubilé y me pensionaron en APEC, y es que el trabajo remoto llegó y se queda. Y se queda. Aquí es relativamente nuevo y se debe a la pandemia, pero en Estados Unidos ya tiene muchos años, muchas industrias, muchas empresas, tanto industria no, empresas, y sobre todo empresas de servicio, que se dieron cuenta que, la labor, la tarea que desempeñaba el empleado, la podía hacer desde su casa. ¿Qué significaba hacerlo desde su casa? Vamos a llamarle trabajo remoto o teletrabajo, como se le llama hoy en día. Mira, la empresa se economizaba luz, la empresa se economizaba el café que le daban, la empresa se economizaba la muchacha que limpiaba, la empresa se economizaba cantidad de cosas. Cantidad de espacio, de hecho. Exacto. Reducía espacio o desaparecía el espacio, porque la empresa funcionaba de una manera virtual y tenía muchísimo éxito económico, pero sus gastos bajaban considerablemente. El hecho de que en Estados Unidos tuviera mucho éxito fue siendo imitado tanto en Europa como en Asia. En América Latina no tengo informaciones precisas de cuán profundamente caló o no caló. Yo sí sé el caso de Europa y el de Estados Unidos, por supuesto, y yo sé que en Asia ya había el trabajo desde la casa. Pero en el caso nuestro y en América Latina, la pandemia nos llevó a ello. Y nos llevó de tal manera, Mónica, que aquí no existía
la educación virtual. Inclusive, el mismo Ministerio de Educación Superior, hablando de la formación de profesionales, no había reglamentado la educación virtual. Y en el Ministerio de Educación, yo recuerdo en el gobierno pasado, con República Digital, creo que ha seguido, no sé si le llaman igual, pero sí se ha incrementado enormemente el uso de la tecnología, era precisamente para llevar los dispositivos tecnológicos a la escuela, a los maestros primero, a los estudiantes de secundaria, eran los primeros estudiantes en recibirlo, y ahora con la pandemia son los 2.800.000 estudiantes que tenemos. Entonces, la educación virtual llegó. Hay muchos estudiantes que yo no creo que van a volver a la escuela presencial. En Estados Unidos, por ejemplo, que ha publicado sus estadísticas, las universidades tienen una pérdida de estudiantes que antes eran presenciales del orden de quizás un 20 o un 30%, porque los estudiantes están en línea. Mi nieto, en California, te voy a decir un caso personal, su primer año de universidad, él fue admitido y en la universidad que él quería, que estaba en Los Ángeles. Él vive cerca de San Francisco. Los Ángeles está a 8 horas en carro o a 1 hora en avión. Pero el chico fue admitido en la universidad que él quería, Chapman University. Pues Chapman University tuvo que tomar la decisión en junio de decir, el semestre de agosto no abre presencial. Mi nieto está en su casa y la educación virtual que recibe es tan y tan buena, por supuesto, estamos hablando de un niño, de un joven, 18, 19 años, que su vida es estudiar. Él, en el trabajo virtual que hace en su casa, interactivamente con la universidad, que tienen equipos muy avanzados. Su primer semestre, las 5 asignaturas, sacó a más en todas, pero tú me dirás, bueno, que puede ser más fácil sacar una buena nota virtual. No necesariamente, claro. Yo sé que he aprendido porque Andrés, por ejemplo, me dijo que una de sus asignaturas tenía que ver con la política de los gobiernos. Y como a mí el tema me atrae, Andrés y yo hablamos muchísimo de lo que él aprendió en esa asignatura, de cómo él se empoderó de lo que pasaba en Estados Unidos, de los problemas políticos de Europa, de Asia, los encuentros que hay entre las grandes potencias. Tenía una asignatura que era de economía y le pasó igual. Aprendió de la economía de Estados Unidos, de esto, de lo otro. O sea, la educación virtual es efectiva, pero para ser efectiva tú tienes que contar con un equipo, claro, con una plataforma, claro, y con un facilitador. Eso le iba a decir, doña Jackie, que aunque sí es cierto que es efectiva, pero primero que hay un paso, hay vamos a decir, un escalón que hay que cruzar, hay que aprender a tomar clases por computadora, incluso los profesores, más en nuestro país, que como muy bien usted dice. Mónica, principalmente los profesores. Principalmente los profesores que en nuestro país no estaban acostumbrados. O sea que en nuestro país es obvio que va a significar un retroceso, pero como usted muy bien dice, llegará el momento en que se pondrán al día estudiantes y profesores, y entonces de ahí para allá pues va a ser un impulso mucho más fuerte que si no se hubiese comenzado. Al final, yo hace mucho tiempo que he dicho que este cambio va a ser positivo, pero por supuesto va a ser como una curva, ¿no? No va a ser así derecho, es una curva que baja un poco y luego se nivelará. Pero el hecho que que incluso los muchachos aprendan esta nueva forma, esta nueva modalidad en las tablets, en los celulares, en las computadoras y en la misma televisión, es un plus. No podemos negar que es un plus, aunque esté ahora mismo todavía así muy pequeña la curva ascendente. Vámonos a la pausa y seguimos conversando sobre este tema. Yo te voy a explicar que no es necesariamente un retroceso, ¿eh? Ok, vemos eso ahora en el próximo segmento. Volvemos.
Continuamos con este último segmento con la licenciada Jacqueline Malagón y hablábamos pues la adecuación de la educación en tiempos del COVID y también hablamos del documento que publicó el Foro Económico Mundial del BIP sobre la adecuación de los recursos humanos a esta nueva época y hablábamos también de cómo, hasta qué punto, interrumpía doña Jacqueline, de que pudiésemos tener cierto retroceso en un momento de adecuación para que luego fuera, vamos a decir, la línea en la gráfica más ascendente. Me decía doña Jackie. No, te decía que no es necesariamente un retroceso. Por ejemplo, vemos ahora mismito en nuestro país el esfuerzo que ha hecho el nuevo ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, a quien conozco bien como profesional y amigo, porque él colaboró cuando yo estuve en el ministerio, fue un estrecho colaborador siendo un dirigente de la ADP. Él y muchos otros dirigentes de la ADP. Roberto, que tiene un doctorado en educación, conoce bien de la tecnología, sabe el impacto que tiene y el alcance que tiene ante la situación de que no podemos mandar estudiantes a la escuela por el tema del contagio, el distanciamiento, el lavado de las manos, la mascarilla. Creó, o lo creó él solo, o lo creó con los organismos internacionales, o lo creó con su equipo del ministerio. Yo pertenezco al ministerio, pero yo no trabajé eso. Yo trabajé en el gobierno anterior, no tampoco puedo decir eso, pero en el Consejo Nacional de Educación se habló del protocolo que íbamos a seguir o que íbamos a dejar para el nuevo gobierno. El tema es que yo creo que ha sido muy justo de parte de muchas entidades o de muchas personas que han estado hablando en contra del sistema que el Ministerio de Educación ha establecido, que no ha sido solamente de los equipos virtuales usando el Internet, porque todavía no lo hay. En estos días está hablando que ya se están comprando y que, no sé, quizás en 2, 3, 4 semanas, todos los niños, porque ya todos los profesores tienen, todos los niños tendrán o una tableta, o un notebook, o una laptop. Entonces, yo no creo que va a ser un retroceso y yo no creo que deba criticarse negativamente. Tampoco puedo decir que, wow, los niños aprenden más, pero tampoco puedo decir que los niños aprenden menos. ¿Por qué? Porque no hemos medido los aprendizajes. Y el proceso del año escolar es para que al final del año escolar sepamos si el niño aprendió o no. Si ha dado resultado lo que ha establecido el nuevo gobierno en el Ministerio de Educación, pues será magnífico. ¿Tú sabes por qué será magnífico? Porque hay zonas muy remotas en el país donde no hay necesariamente profesores bien formados, y si hay electricidad, que tú sabes que están ahora montando la electricidad eólica, ¿no? Sí, por el viento. En esa zona, exacto, por viento, en esa zona podría haber ese tipo de electricidad, si no hay electricidad que viene de las empresas que la ofertan, y en esas escuelas la educación virtual podría ser el éxito. Podría ser el éxito porque no va a ser un profesor de la comunidad necesariamente. El profesor puede venir de Santo Domingo. Claro, por supuesto. Mi hija, que es profesora en el Cabo Morgan, va a cumplir 40 años como profesora especializada solo en niños de 4 años. Esa es su especialidad. Ella se fue de viaje hoy a ver su hijo, se arriesgó a montarse en un avión, pero ella está mañana dando clase desde Denver. Sus niños están esperando porque ella está dando clase por internet, usando las laptops. Hay una cosa que sí es un problema en los cursos pequeños, y esto no digo necesariamente por mi hija, que ella y yo no hablamos mucho de educación. Con la mayor sí hablo más y trabajamos juntas y hacemos proyectos, nos unimos para un contrato, etc. Pero yo he leído mucho, he asistido virtualmente a muchos webinars, y la conclusión
para no hacerlo más largo, es que los niños pequeños no pueden estar, en el caso nuestro con la pandemia, con una mascarilla, más de 20 o 30 minutos, la misma computadora no deben de estar más de 40 o 45 minutos, porque el span de atención del niño es muy limitado. El nuestro es limitado, aún como adulto. Tú vas a una conferencia y no sé si tú te has dado cuenta, pero yo me he dado cuenta. Claro que sí. Por más interesante que sea, a medida que va pasando el tiempo, va decayendo lo que yo voy asimilando. Claro. No digo entendiendo, digo asimilando, sí, aprendiendo. Pues eso pasa con los niños. Los niños tienen un alcance de atención mucho más bajito. Entonces, para usar la vía virtual, no es necesariamente lo mejor para los niños. Para los niños debe usarse la vía presencial. Pero yo realmente, y no te lo digo porque trabaje como asesor del ministerio, porque no estoy trabajando esa área, pero como educadora estoy bien informada, he asistido a muchas universidades, he cogido muchísimos cursos, tengo relaciones con instituciones que continuamente me mandan estudios y trabajo, y la verdad es que la educación virtual se va a imponer. Presencialmente va a disminuir significativamente en la universidad. Si eso va a impactar o no económicamente, no te puedo decir con precisión. A veces pienso que una universidad muy buena quizás cobre lo mismo virtualmente que presencialmente, pero quizás puede que cobre menos virtual porque tiene menos gastos. Realmente no lo sé. Quiero que el público que nos está oyendo esté bien claro de que yo no puedo todavía hablar del impacto económico en las universidades. Estoy hablando de universidades. En República Dominicana, el impacto económico en la época de la pandemia ha afectado las escuelas, los colegios y ha afectado las universidades también. Pero, ¿qué pasó? Primero, el ministro, que ya venía de República Digital, armó televisión, radio, los cuadernillos y el internet. Y las universidades que no habían regulado, que no habían reglamentado la educación virtual, hicieron rápidamente un reglamento y ya para marzo, fines de marzo, abril, prácticamente todas las universidades estaban en la oferta virtual. Me atrevo casi a decir que el 98% de las universidades tenían plataforma, los maestros, los profesores ya estaban entrenados, sabían cómo manejarse, y hoy en día está reglamentado y habrá muchísimos estudiantes que no van a volver presencialmente por una razón muy sencilla. Pueden trabajar, producir y al mismo tiempo pueden aprender desde su casa o de la misma empresa que le dé un par de horas o 3 horas para estudiar online, en línea. Usted se refería a lugares remotos, doña Jacqueline, que para ellos esto es tremendamente ventajoso, pero también en los mismos lugares como por ejemplo el centro de la ciudad, donde el transporte es algo tan difícil, será muy importante que estos estudiantes se puedan quedar en su casa por lo menos en algunas clases y se imponga entonces una manera semipresencial, que las prácticas se hagan en la universidad y las teorías se hagan por Zoom o por cualquier otra plataforma. De manera que yo estoy de acuerdo, como usted dice, que esto al final será una ventaja para los estudiantes y profesores. Hacia ahí es que en el mundo, nos guste o no nos guste, en 5 años tendremos una automatización en muchísimas áreas que hoy en día no la tenemos. Oye, Jacqueline, en estos minuticos que nos quedan. Mónica, que sí, es preocupante por la prensa. Esto lo sé por la prensa porque no tengo colegio y no he salido a visitar colegio porque desde que empezó la pandemia, Jacqueline Malagón está 101% confinada a una casa. Ni siquiera estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hija, porque tú recuerdas que tuve un accidente entrando al ministerio y tuve un problema en la pierna, me tuvieron que operar y mi hija y su esposo me trajeron para acá y aquí estoy. Pero he visto en la prensa que ya hay quizás cientos de colegios, sobre todo de colegios de clase media para abajo, que han cerrado para siempre porque económicamente no ha podido sostenerse, no tienen la plataforma, los estudiantes no tienen la capacidad. No estaban preparados. Exacto.
Y me han dicho, gente inclusive de las propias reporteras que me entrevistan a mí, me dicen, no, porque yo estuve en tal escuela, cerró. Y oigo a los que están en las escuelas bilingües, los que tienen una gran capacidad económica, que están sumamente afectados, porque hay muchos padres que no han querido que sus hijos estudien virtualmente, quizás porque ignoran que puede ser tan bueno como presencial, o quizás porque por la edad. Y que es un cambio obligado, simplemente, tenemos que adaptarnos a las épocas. Sí, pero esos padres que tienen niños pequeños tienen razón de preferir o de decir que lo que quieren es una educación presencial para sus hijos. Sí. Porque hay otro problema, que inclusive tiene un impacto económico negativo, y es que si el niño se queda en la casa... Claro, tiene alguien que atenderlo. Y el niño debe ser, ¿cómo se dice?, acompañado, que no debe ser una persona de servicio, sino el papá, la mamá, la abuela. Sí, en estos casos es casi imposible, doña Jacqueline, porque imagínese, cuando se van los dos padres a trabajar y los hermanos también tienen sus tareas, ¿quién va a ayudar a este joven? Ese es el problema. En eso es algo que nosotros como país tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque los padres que están haciendo muchísima presión, yo sé porque lo veo en la prensa, claro. No lo he hablado con el ministro. Es que no pueden. Están desesperados porque los niños vayan a la escuela, porque los depositan a las 7:30 de la mañana, claro. Y los recogen a las 3 o a las 4 de la tarde. Claro. Pero ahora mismo uno de los dos padres tiene que estar en la casa. O el hermano mayor que estaba en la universidad tiene que estudiar online porque tiene que acompañar a los niños. Entonces, eso tiene un impacto económico en la familia y tiene un impacto económico en el país. Claro, porque claro que sí. Que menos gente trabaje, menos impuestos se pagan. Claro. Entonces, eso sería más complicado y objeto de un programa como tal. Sí, ¿no? solamente. De una persona mucho más versátil en economía. Pero yo sé que he estado leyendo sobre eso y el impacto está ahí. Doña Jacqueline, nos quedan 3 minutos del programa. Yo quisiera preguntarle en estos 3 minutos si la formación técnica en estos casos, en el caso de nuestro país que recae en Infotep, está preparada para también dar una respuesta a este tipo de educación virtual, siendo casi todos los cursos que ellos dan técnicos y se hace muy difícil que ellos puedan ofrecer estos cursos por internet, y también si están preparados en el sentido del currículum, si para estos nuevos tiempos, según el Foro Económico que ha hecho estas, vamos a decir, recomendaciones para la mano de obra. Me complace decirte, como fundadora y asesora toda la vida del Infotep, que el nuevo director, Rafael Santos, viejo amigo, fue dirigente de la ADP y nos hicimos muy amigos. Inclusive yo siempre digo que la ley de educación, que dice, no, porque la ley fue Jacqueline Malagón. No fue Jacqueline Malagón. Rafael Santos en Miami, en el aeropuerto nos encontramos y me dijo, mira, pídele al presidente que hay que revisar la ley. Rafael, pide lo que te va a decir que sí. Lo hice y ahí tenemos una nueva ley. Sí. No la escribí yo, la escribió un grupo completo en el que yo estaba. Pero usted se refiere a la ley de Infotep, porque está pendiente todavía. No, me estoy refiriendo de cómo Rafael ha incidido en la educación. Ah, perfecto. Hablando del Infotep, Rafael me dijo que estaba organizando una transformación curricular. O sea, él sabe que viene una nueva área de trabajo. Él sabe que tenemos que preparar los recursos humanos que los nuevos tiempos van a demandar. Sí. Y yo, que soy asesora de ellos, ya él me dijo que yo estoy en esa comisión, creo que empezamos a trabajar a fin de mes o a principio del mes de febrero. La subdirectora me dijo que están organizando la logística, porque van a hacer una consulta nacional para ver qué va a demandar el sector productivo, porque el Infotep tiene que darle respuesta al sector productivo. Claro. Entonces, yo me he puesto a estudiar, a investigar en Europa, en algunos países de América Latina y en casi todos los centros técnicos profesionales de Sudamérica. La mayoría de ellos yo lo he visitado. ¿Hacia dónde se están orientando las innovaciones curriculares? Porque Rafael está totalmente decidido a que se impone una transformación curricular,
y eso va a ser un éxito para la economía dominicana, va a ser un éxito para los empresarios. Muy necesario, más en esta época que vivimos. Bueno, doña Jacqueline, yo creo que sería interesante hacer un programa con Rafael Santos, que usted como asesora que ha sido en distintas ocasiones del Infotep, nos hable sobre esta transformación. Tengo 41 años en Infotep. Sí, sobre esta transformación tan necesaria para que las ofertas y las demandas de trabajo que se generan en nuestro país vayan de una manera en la misma dirección y así no se queden las empresas sin sus trabajadores y los graduados sin trabajo, como muchas veces ha pasado. Se nos acabó el tiempo, doña Jackie, siempre nos pasa que tenemos demasiado que hablar. Y el sector de la educación superior también tiene que reenfocarse. Sí. Sí, también las universidades. Yo me imagino que se está trabajando sobre esto. Pienso oportuno hacer también un programa con los rectores de las universidades para ver qué es lo que se está haciendo en esta área. Doña Jacqueline, muchas gracias y felicidades por ese logro de ser nominada para la Universidad de los Maestros, la Universidad Pedagógica. Gracias y hasta la próxima, doña Jacqueline. Amigos, gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias a ti.